empezado la vacunación con las personas adultas mayores de 80 años a nivel nacional. Nuestra consigna es acelerar el proceso de vacunación en función al número de dosis de vacunas que nos van llegando. Tenemos como aliados importantes a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, quienes esta semana han demostrado su compromiso con el proceso de vacunación y con la erradicación de la pandemia. Por ejemplo, en Lima, gracias al trabajo concertado con los gobiernos locales, este fin de semana estamos contando con 41 centros de vacunación. Luego de más de un año de la aparición del primer contagio, todos somos conscientes que no basta combatir el virus de la COVID-19. También es necesario aprender a convivir con él. Tenemos que desarrollar una convivencia responsable. Esto implica encontrar un equilibrio entre las medidas de salud pública, la economía familiar, pero también el cuidado individual de manera permanente. Cuarentenas generales estrictas y su consecuente cierre de actividades económicas han tenido un impacto importante en la pérdida del empleo, que cayó abismalmente en el segundo semestre del año 2020, llevando a la pobreza a miles de personas y sus familias, y que además las empujó a buscar trabajo en condiciones no adecuadas, aumentando la tasa de informalidad con mayor riesgo sanitario, que al cierre del 2020 esta alcanzó al 75,3%. Nosotros nos comprometimos a adoptar medidas con cuarentenas diferentes, focalizadas y que responden a indicadores que hacen sostenible esta nueva convivencia. Desde que inició este gobierno, tomamos la decisión de ir reactivando gradualmente las actividades económicas con los protocolos sanitarios y aforos establecidos, lo que ha generado una recuperación progresiva del empleo en general, pero sobre todo el empleo formal en condiciones de salubridad adecuadas. En este sentido, queremos fortalecer la recuperación de las actividades económicas, pero queremos hacerlo de manera responsable. Y por eso promoveremos los espacios abiertos como una alternativa a la vida económica, pero también a la vida cultural, a la vida social. En los espacios cerrados se mantendrán los aforos diferenciados según el nivel de riesgo, incluyendo a templos, restaurantes y casinos. Además, continuaremos con los conocidos como toques de queda y las restricciones los fines de semana, precisamente para limitar la movilidad y de esta manera reducir los contagios. También queremos promover que se reduzcan las reuniones familiares y las reuniones con amigos y amigas que han demostrado que han sido y son espacios de contagios, pues vemos muchos grupos familiares que ingresan a hospitalización y muchas veces están en búsqueda de una cama UCI. Sí es posible consensuar medidas preventivas que estén acordes con la salud pública y la economía familiar. El gobierno trabaja de manera responsable en lograr este objetivo. Pero para que esto funcione, requerimos de un profundo compromiso ciudadano y de todos los emprendedores, microempresarios, empresarios que sabemos que hacen su mejor esfuerzo por implementar de manera eficiente los protocolos de seguridad para cuidar a la fuerza laboral, pero también
a sus clientes y así evitar situaciones que impliquen medidas extremas. Para fortalecer las medidas de seguridad en adelante, así como las vacunas, las mascarillas serán consideradas un bien público de distribución gratuita a las poblaciones vulnerables por parte del gobierno. Su uso correcto, así como evitar los espacios con aglomeraciones y reuniones familiares sin protección y en espacios cerrados, son en realidad algunas medidas que debemos poner atención, son algunas situaciones sobre las cuales debemos poner atención para que en un caso evitemos los contagios y en otros apuntemos hacia la prevención. No podemos dejar de cuidarnos mientras el virus esté presente y todas las personas mayores de edad logremos estar protegidos con las vacunas. Se encuentra conmigo el ministro de Educación, el señor Ricardo Cuenca, quien va a compartir con nosotros la información sobre algunos ajustes a las medidas que contamos para la prevención del contagio de la COVID-19. Ministro. Muchas gracias, Presidenta del Consejo de Ministros. Muy buenas tardes con todos, con todas. Efectivamente, como lo ha mencionado la Premier, estamos en una etapa en la que la convivencia con el virus nos impulsa a tomar y retomar nuevos pactos sociales, sobre todo entre el Estado y la sociedad en términos de un ejercicio ciudadano lo más responsable posible, pero además, sobre todo, sabiendo que este trabajo de combatir la epidemia es un trabajo que tenemos que hacer todos de manera conjunta. El Gobierno hace el mejor esfuerzo por tener las medidas que no solo controlen el avance de la pandemia, sino que también contribuyan a las economías familiares que se han visto tan golpeadas en el último tiempo, como lo ha mencionado la Premier. En ese sentido, lo que corresponde ahora es tratar de estandarizar y normalizar un conjunto de medidas que nos van a acompañar seguramente por un muy buen tiempo. Y aun cuando ahora no hay cambio de situaciones de riesgo en las provincias del país, sí queremos volver a mencionarles la racionalidad detrás de esta nueva manera en la que vamos a trabajar las medidas para mayor facilidad de la población de otro lado. En general, las medidas están organizadas en el primer cambio, es en la promoción del uso de espacios libres. Y es por eso que no hay mayores restricciones de aforo cuando se trata de estos usos, sobre todo en restaurantes y afines que tienen que ver con el uso de espacios abiertos. Lo segundo es mantener una estandarización en los aforos en lugares cerrados, luego vamos a detallar cada uno de ellos, para que incluso en nivel extremo se tenga un aforo mínimo que permita no dejar sin trabajo a muchas familias del país. Los toques de queda, como lo mencionó la Premier, se mantienen sobre todo porque esto genera menor movilidad entre visitas de familias y amigos que, como sabemos, está siendo un foco de mayor contagio en la pandemia, y las restricciones de los fines de semana que van a permitir dar un descanso a esta movilidad que a veces tenemos que necesariamente hacer por temas de trabajo. Ese paquete de medidas viene acompañado con las recomendaciones permanentes que debemos hacer de cuidado personal, uso de mascarilla, de doble mascarilla, si fuese necesario en los momentos en los que hay alta circulación de movilidad, el uso de protectores faciales para espacios cerrados, pero sobre todo un llamado de atención, el uso del protector facial solamente sirve si es que además, por supuesto, tenemos la mascarilla. Solamente el protector facial sin mascarilla no es recomendable y no estamos pidiendo por favor que no lo hagan. Usar el protector facial sin la mascarilla no hace que cumpla con las protecciones que él tiene.
Junto con ello, la distancia física y el lavado constante de manos y el uso de alcohol siguen siendo parte de nuestra vida cotidiana. Todos nos estamos acostumbrando a efectivamente hacer lavado de manos permanente. Todo esto tiene que ver también con los esfuerzos que hacemos para que el Ministerio de Salud y en toda la red de asistencial de salud se pueda continuar con los esfuerzos para no someter a tanto estrés al sistema de salud. Recordemos que cuando nos referimos a un nivel extremo, lo que estamos diciendo es que hay muy poca probabilidad que podamos ser atendidos porque la situación de, por ejemplo, ocupación de camas UCI está siendo muy alta, la insuficiencia de oxígeno también. A pesar de ello, estamos haciendo todos los esfuerzos para que el Ministerio de Salud y toda la red asistencial pueda alcanzar los niveles que se necesitan para prevenir algunas situaciones de mayor riesgo, y es por eso que se incrementan gradualmente camas UCI, se incrementan gradualmente camas de alto flujo, dotaciones de oxígeno. Ustedes habrán visto que hemos aumentado solo para el MINSA de poco más de 65 plantas a 175 plantas en este periodo. Sabemos que todavía hay una brecha, pero seguimos trabajando en ello. Y esto último que mencionaba la Premier sobre la dotación de mascarillas habiendo sido consideradas como bien público. Dicho esto, queremos además decirles que las medidas que tienen asociadas con el uso de espacios públicos han venido acompañadas con un conjunto de guías e instrumentos que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ya ha publicado, que tienen que ver con guías sobre uso de espacios públicos, también, por supuesto, con este acondicionamiento que se requiere para poder hacer un uso seguro de estos espacios públicos, una guía para uso temporal de espacios alrededor de restaurantes y afines, es decir, para poder usar las veredas en el caso de restaurantes y afines, y una guía de implementación para actividades más activas, deportivas, para actividades que tienen que ver con la recreación en espacios libres, que aun cuando son los recomendados, porque ya está claro que el tema de aerosol es el medio de transportación del virus, lo que debemos hacer es también tener un conjunto de cuidados. Ustedes están teniendo en la pantalla, y por supuesto van a recibir todos la información permanente, que las medidas ahora han estado agrupadas en actividades en espacios cerrados, en donde los aforos van entre 20 y 40% en el caso de los niveles extremos, actividades de espacios abiertos y algunas prohibiciones específicas a las que me voy a referir ahora. Las actividades en espacios cerrados, en el caso extremo, la modificación que se tiene es que actividades de clubes, asociaciones deportivas en espacios cerrados tienen un aforo del 30% y templos y lugares de culto al 20%, casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas también al 20%. Los demás aforos del nivel muy alto se mantienen. Los deliveries de farmacias y boticas son 24 horas y de restaurantes y afines siguen siendo de 4 a 11 de la mañana y se permite el recojo en tienda. Para los espacios abiertos, junto con estas guías, les recordamos que es el mejor lugar para poder estar antes de preferir los espacios cerrados. Artes escénicas en espacios abiertos, enseñanza cultural en espacio abierto, actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre, áreas protegidas, jardines botánicos y zoológicos, restaurantes y afines al aire libre no tienen restricción de aforo, pero tienen todos que respetar los protocolos. La prohibición de reuniones en espacios abiertos y cerrados sigue vigente. Se prohíben también los eventos masivos como carnavales, fiestas costumbristas, conciertos. Los toques de queda para el nivel extremo se siguen manteniendo de 9 a 4 de la mañana y los domingos continuamos con la inmovilización social obligatoria estricta. Esta información, que es la que ustedes están viendo, lo que hace es finalmente ir teniendo esta estabilidad en las medidas que nos permitan tener esta convivencia a la que hacía referencia la Premier y que tenemos que poco a poco terminar de acostumbrarnos a ellas y vivir de forma responsable y segura
mientras avancemos en el proceso de vacunación, que como también lo mencionó la Premier, termina siendo la herramienta más importante para combatir la epidemia. Muchas gracias. Sí, solamente para complementar, también hemos visto que resulta importante que el día domingo 9 de mayo, que conmemoramos el Día de la Madre, sea un día de inmovilización social obligatoria en todo el territorio nacional. Esto precisamente con el objetivo de proteger a nuestras madres. Vamos a tener seguramente muchas ganas de abrazarla ese día, pero hagámoslo con un abrazo creativo, con un abrazo virtual, con una llamada de teléfono. Queremos evitar los contagios y todavía estamos en gran parte de nuestro país en un riesgo muy alto, en un riesgo extremo. Así que el domingo 9 de mayo será un día de inmovilización social obligatoria estricta a nivel nacional. Muchas gracias, señores ministros. Entonces damos pase a las preguntas de la prensa. Empezamos con Julia Guerrero de TV Perú. ¿Cómo está? Buenos días. Las declaraciones de la ministra de Salud, el ministro de Cuenca, en torno a estos cambios ligeros en cuanto a la promoción de actividades al aire libre, como por ejemplo ha enfatizado actividades deportivas, culturales que se van a permitir siempre con el respeto a los protocolos, y la inmovilización social obligatoria estricta, como ha enfatizado, para el domingo 9 de mayo, Día de las Madres. Vamos a continuar en todo caso que la expectativa de hacer las consultas a los ministros. Karina. De jeringas, se suspendió la atención a adultos mayores de 80 años. ¿Qué coordinaciones se han hecho para que esto se subsane rápidamente a fin de que estas personas no dejen de ser atendidas en esta vacunación? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Efectivamente son tres las que en nivel extremo, tres tipos de actividades a las que se les está permitiendo un aforo mínimo, que son efectivamente casinos tragamonedas, pero también los templos y centros de culto y los clubes y asociaciones deportivas, con estos aforos mínimos que lo que van a permitir es efectivamente atender también la situación de las economías familiares, porque como ya lo anunció el presidente durante varias intervenciones con la prensa en la semana, las decisiones de cuarentenas totales no son posibles de hacer en este momento. Entonces, lo que estamos apelando es que, además de tener todos los protocolos del caso, estas nuevas instancias que sí están abiertas a nivel muy alto, tienen que, por supuesto, respetar los protocolos. Hay que tener en consideración que todas estas instancias que se están permitiendo estos aforos mínimos, todas tienen personal trabajando de manera formal, con un conjunto de protocolos aprobados, y es por eso que hemos tomado la decisión de tener estos niveles mínimos de aforo. Sobre el tema del problema que se ha presentado en Pueblo Libre, inmediatamente entiendo que el Ministerio de Salud ha tomado acción al respecto. Quiero informarles que estas incidencias son incidencias aisladas. Hemos estado trabajando toda la semana en la organización del proceso de vacunación y felizmente tenemos equipos de salud del Ministerio de Salud en todos los vacunatorios que pueden subsanar incidencias como la que ha reportado la periodista en Pueblo Libre, pero entiendo que esto ya ha sido subsanado. Está con nosotros el viceministro de Salud acompañándose en la sala. Si tiene alguna información adicional, muchas gracias. Sí, Premier, muchas gracias. Muy buenos días. Efectivamente, de los 41 puntos de vacunación, recordarán, la semana previa tuvimos 12 puntos para 22 distritos. Ahora tenemos 41 puntos de vacunación
para 28 distritos, para una población objetivo de 800.000 adultos mayores de 80 años. En ese orden, tenemos garantizado en cada uno de los centros de vacunación personal que monitorea, equipos que monitorean constantemente, digamos, los procesos, ¿no? Se garantizan los flujos y cuando hay alguna falla de proceso se activa la contingencia y eso fue resuelto en menos de 20 minutos y se retomó sin ningún problema. ¿Sí? Gracias, viceministro. Muchas gracias. Es el turno entonces de Latina con Jorge Malbor. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes, ministro, viceministro, ¿cómo están? Bueno, tengo dos consultas referidas justamente a este ajuste de medidas que justamente explicó el ministro de Educación referida al tema de los espacios abiertos. Ya se ha visto, por ejemplo, que hay casos en otros países donde utilizan, por ejemplo, la zona de las playas, quizás los estacionamientos de los centros comerciales, que son lugares amplios, que son lugares abiertos, para colocar toldos o colocar módulos donde restaurantes, por ejemplo, puedan atender. ¿Se ha pensado de repente en hacer esto? Porque si se considera de que los espacios abiertos serían de los mismos locales de restaurantes, que ya se viene haciendo en realidad, de repente podrían tener un flujo mayor de comensales si es que se refieren, por ejemplo, a eso en particular. Y mi segunda pregunta está, Premier, usted estuvo el día de ayer con la presidenta ejecutiva de Salud, y Salud comentó de que para fin de año se proponen la apertura de hasta 100 plantas de oxígeno. En torno a camas UCI, compra de ventiladores, ¿cómo están esas cifras? Porque, como entenderán, las cifras de contagios siguen en aumento y la forma de combatir es justamente con camas UCI y también con ventiladores. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por su pregunta. Justamente se trata de eso, y es por eso que el Ministerio de Vivienda nos ha ayudado con unas guías, específicamente para el tema de restaurantes y afines. La guía se llama Guía para el uso temporal de espacios públicos colindantes a restaurantes y servicios afines, que lo que permite es dar unas orientaciones para que junto con los gobiernos locales, con las municipalidades, se pueda hacer uso de los espacios colindantes como veredas o alamedas para que puedan hacer uso, inclusive en algunos distritos haciéndose algunos pilotos para que calles enteras puedan ser cerradas y que pueda hacer su uso. Lo mismo con los centros comerciales, incentivar a los comerciantes a que puedan hacer uso de estos espacios abiertos, y aquí la respuesta general es bien fácil. Hay que sacar todo lo que está dentro, que se pueda, hacia los espacios abiertos, con protocolos también, por supuesto, de seguridad, porque eso es lo que nos garantiza poder seguir llevando una vida lo más parecida posible a la vida que llevábamos hace más de un año en espacios abiertos, ¿no? Entonces, justamente se trata de promover que muchas de estas actividades, que son actividades en espacios cerrados, en la medida de sus posibilidades, por supuesto, puedan salir hacia los espacios abiertos, ¿no? Playas todavía se ha mantenido en 0%. Los protocolos que se tienen para el caso extremo todavía no podrían funcionar. Nos hemos pasado casi todo el verano sin playas, estamos en la mitad del otoño, seguramente vamos a poder hacer uso de caminar sin quedarnos en los espacios de playa como lo dice la norma. Sí, y solo para complementar, aquí el rol de las municipalidades es fundamental, porque las municipalidades ya en algunos distritos nos están demostrando que pueden bloquear algunas calles donde hay una circulación de autos más o menos poco frecuente, y poder también habilitar no solamente espacios para restaurantes, sino también, y esto se hace en coordinación muchas veces con el Ministerio de Desarrollo Agrario, de las bioferias o ferias itinerantes, porque está algo que hemos aprendido en este año, es que el virus lo emitimos con los aerosoles. Entonces, pero si estamos en un espacio abierto o muy ventilado como el riesgo realmente es mínimo. Lo importante es que sean espacios que estén habilitados para estas actividades de tal forma que no se produzcan aglomeraciones. En ese sentido, sí, el trabajo de los gobiernos locales es fundamental, pero también la responsabilidad de quienes impulsamos estos negocios
servicios para poder hacerlo respetando los protocolos sanitarios y asimismo de quienes somos clientes o quienes somos usuarios de estos servicios, deber siempre de guardar el distanciamiento, usar, ahora nos están recomendando doble mascarilla, ¿no? Y podemos hablar, claro, se escucha mejor con una, pero usar doble mascarilla para protegernos mejor frente al riesgo de contagio. Sobre detalles de las camas UCI y las plantas de oxígeno, le pido al viceministro de Salud que nos ayude, por favor, con la información actualizada. Sí, Premier, gracias. En primer lugar, precisar, la meta de esta segunda semana son 81.000 adultos mayores, ¿sí? 81.000 adultos mayores. Son 3 días y 2 días para atender a adultos mayores que no pudieron acceder en estos primeros 3 días. Importante la consulta sobre la disponibilidad de camas UCI. A la fecha tenemos un orden fluctuante entre 95-97% de porcentaje de ocupación de camas UCI. Eso significa que nos da un margen entre 100 a 130 camas UCI a nivel nacional de disponibilidad. Sí, esto es dinámico, en tanto la casuística también es dinámica. La estimación de camas UCI la hemos hecho sobre el ratio máximo que la OCDE plantea, que es del orden de 15,6 por 100.000 habitantes. El ratio mínimo es de 8,5, el promedio de 12. Hemos querido ser exigentes en la meta y tomado el ratio de 15,6. En ese orden son un poco más de 5.000 camas UCI que se requerirían en el país, 5.000, y actualmente tenemos 2.500, poco más de 2.500 dentro del sector. Progresivamente se irán incrementando, digamos, en un primer momento que es hacia el primer semestre y luego hacia el segundo semestre. La meta aspiracional es de reducir la brecha en 50%. De hecho, de manera inmediata, contamos ya con 300 kits de UCI que se han venido distribuyendo. Ustedes recordarán, hace 2 semanas nuestro presidente hizo entrega de 90 kits de UCI en Lima Metropolitana. Actualmente a nivel nacional ya se han distribuido 216 y en las siguientes semanas tenemos 84 kits de UCI, que son igual número de camas UCI que se van a ir implementando de manera inmediata en el país. Muchas gracias. Es el turno entonces de Mariluz Aranda, de la República. Muy buenas tardes, Premier. Muy buenas tardes, ministro. Mi consulta a la presidenta del Consejo de Ministros. Muertes, contagios por COVID-19 en estos últimos días se ha registrado. Pareciera que el virus no da tregua. ¿Ustedes han considerado en reunirse con científicos independientes que tienen diversas propuestas y poder intentar mitigar, de hecho, esta segunda ola? Aprovechando la ocasión, si me permiten, acerca del retiro del 100% de la CTS que fue publicado el día de hoy, señala que se tendría un plazo máximo de 10 días para dictar las disposiciones reglamentarias. ¿Propondrían que esto sea escalonado o se tiene alguna disposición ya pensada? Gracias. Muchas gracias. En el mundo, las muertes producidas por la pandemia realmente son aterradoras, en nuestro país también, y evidentemente nosotros estamos en permanente contacto con especialistas, tanto aquellos que pertenecen al sistema de salud como especialistas externos, para ver cómo combatir el virus. Mientras no tengamos el mejor protector contra el virus es la vacuna, pero mientras no tengamos posibilidad de vacunar al mayor número de personas de nuestro país y en general de la humanidad, el virus va a seguir circulando y reproduciéndose. Incluso una persona vacunada puede transmitir el virus. De repente la persona vacunada no se va a agravar, no va a llegar a fallecer, no va a llegar a necesitar una cama UCI, pero puede portar el virus y contagiarnos. Por eso, en este momento, además de la vacuna, es importantísima la protección personal.
y por eso estamos acogiendo las recomendaciones que hacen científicos, expertos nacionales e internacionales y la misma Organización de la Salud para fortalecer las medidas de protección personal, y en ese contexto el Gobierno del Perú va a destinar un importante monto de recursos económicos para la adquisición masiva y distribución masiva de mascarillas de uso personal, y en esto tiene un rol importantísimo los medios de comunicación, y estamos difundiendo la forma adecuada de utilizar la mascarilla, porque lamentablemente también hemos visto que las personas usan la mascarilla debajo de la nariz o se la ponen en el cuello, y lo importante es que no emitamos aerosoles ni tampoco respiremos aerosoles de una potencial persona infectada. En relación a la CTS, efectivamente, nosotros hemos decidido promulgar esta norma que libera de manera excepcional hasta el 100% de la compensación por tiempo de servicios durante este año, con el propósito fundamental de que aquellas personas que necesiten utilizar estos recursos puedan disponer de ellos dado el momento de crisis, porque no es lo ideal que dispongamos de nuestra CTS. La compensación por tiempo de servicios tiene un propósito, que es protegernos en una situación de desempleo. Terminamos un trabajo, mientras nos recolocamos podemos usar nuestra CTS. Sin embargo, el Gobierno de Transición y Emergencia escucha a la población, y muchos trabajadores nos decían que se han visto precisados algunos a recortar su jornada laboral con la correlativa disminución de sus ingresos, y en otras familias algún integrante del grupo familiar ha perdido su empleo y por tanto sus deudas, sus compromisos económicos han crecido. Por eso se trata de la posibilidad de una disposición excepcional de estos recursos, y evidentemente en los próximos días vamos a publicar el reglamento para que en el más breve plazo las personas que lo necesitan puedan acceder a él. Muchas gracias. Entonces vamos con una pregunta de Expreso a cargo de José Carmen. Buenas tardes, Premier. Buenas tardes, Ministro. Viceministro, buenas tardes. Premier, usted mencionaba dentro de su presentación que el año pasado disminuyó bastante el tema de empleos y aumentó la informalidad también en un 75%. Sin embargo, queríamos consultarle por qué el Ministerio de Justicia ratificó este año que dentro de la fase 2 de vacunación se va a considerar a 87.000 presos y recién para la fase 3 a la población de 18 a 59 años, que ayudaría a lo que es justamente la reactivación económica. También quería consultarle respecto a lo que son las cifras de fallecidos. El 15 de abril se aprobó la resolución que autorizaba la creación de este grupo que iba a esclarecer las cifras de fallecidos. Sin embargo, el MINSA y el SINADEF han seguido publicando estas cifras y siguen hasta el día de hoy. ¿Por qué o cuál va a ser el método de aclaración en estos momentos hasta que se instale este grupo de trabajo? Y finalmente, respecto al tema de la AFP, hace semanas el ministro de Economía, Waldo Mendoza, mencionó que se iba a observar esta última ley de retiro de la AFP. Quería consultarle si el gobierno va a recapacitar y retroceder en esa observación. ¿Se va a observar de todas maneras esta ley? Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre el tema de la vacunación, nosotros, el Gobierno de Transición y Emergencia, cuando ingresamos el 17, en el caso de los ministros, el 18 de noviembre del año 2020, ya existía un plan de vacunación aprobado que proponía la vacunación por grupos. En esa propuesta de vacunación se hablaba de fases, fase 1, fase 2, fase 3, y efectivamente se había postergado para una segunda fase, por ejemplo, a las personas adultas mayores. Nosotros, a la luz de la recepción de las vacunas, pero también de la realidad del número de fallecidos en nuestro país, que en su mayoría son personas adultas mayores, decidimos revisar integralmente ese plan de vacunación
y hace un par de semanas ha sido publicada el plan de vacunación actualizado. En este plan de vacunación actualizado hemos pasado de un enfoque de vacunación institucional, que es el que planteaba, por ejemplo, la vacunación de personas privadas de libertad, de otros grupos, ¿no?, de instituciones, hacia una vacunación más bien territorial, para ir cubriendo primero los grupos de personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, para decirlo más claro, en mayor riesgo de muerte. Si el 70% de las personas fallecidas son personas adultas mayores, evidentemente ellos tienen y son una prioridad. Entonces hemos modificado este Plan Nacional de Vacunación y ahora la vacunación se va a hacer por territorio y teniendo en cuenta la edad de las personas. Ahora estamos vacunando a los mayores de 80 años. La siguiente semana empezaremos, y así las subsiguientes, a mayores de 70 para arriba, luego de 60 para arriba, y de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas se continuará bajando la edad, porque a mayor edad, mayor riesgo. También sabemos que existen grupos de personas que sufren alguna comorbilidad. A modo que nos lleguen más vacunas y avancemos en la vacunación de adultos mayores, en coordinación con el Comité de Ética, se verá la forma de ir atendiendo estas necesidades urgentes. Pero ahora el principio es vacunación por edad y por territorio, para cubrir el mayor número de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para el caso que usted nos propone, si son personas adultas mayores de 60 años que están privadas de libertad, cuando toque ese grupo etario se vacunará a ellos. Gracias. Muchas gracias. Damos paso entonces a Kenneth Vargas, de Willax. Ay, perdón, tenía dos preguntas más, disculpe. Ay, disculpe. Sí, en relación a las cifras de fallecidos y el grupo de trabajo que se ha formado, precisamente se ha formado ese grupo de trabajo porque existen algunas discrepancias en la información que se reporta diariamente, ¿no?, tanto de parte de SINADEF como de parte del CDC del MINSA. Pero lo que queremos con este grupo de trabajo que está elaborando bastante activamente es establecer los criterios para que en el futuro tengamos una sola cifra de fallecidos. Esa precisamente es la finalidad de este grupo de trabajo, y así que tan pronto ellos hayan llegado a establecer o a corroborar los criterios técnicos necesarios para poder tener un solo conteo de la cifra de fallecidos, los daremos a conocer a la opinión pública. Y finalmente, sobre la AFP, todavía tenemos algunos días nosotros para poder terminar de examinar la norma y poder plantear una postura del Ejecutivo. Efectivamente, el Ministerio de Economía ya ha enviado sus opiniones y estamos esperando la opinión de un par de sectores adicionales para poder tomar una decisión final. Gracias. Ahora sí, muchas gracias. Damos pase a Kenneth Vargas, de Willax. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, temas técnicos que en la campaña se está mencionando demasiado, ¿no? Es importante de repente conocer la opinión del gobierno. Por ejemplo, por el sistema de regionalización de las regiones. Anteayer, un congresista de la Comisión COVID, cuando ingresaba a Palacio, decía, por favor, que el presidente no se comporte como un virrey. Queremos que haya de verdad una interconexión entre las regiones, entre los gobernadores, en el tema de salud, entre el gobierno central, ¿no? Eso fue una petición, por ejemplo, lo que refleja definitivamente que en las regiones hay malestar. Acá me pregunta, ¿el proceso de regionalización ha fracasado? Es decir, ¿los gobernadores o las regiones deberían perder tal vez autonomía, considerando que, por ejemplo, no se ejecuta bien cada año el canon y las regalías, por ejemplo? Ya. Otra consulta, en que en campaña está bueno, interesante, el tema de una posible renegociación de los contratos del gas, ¿no? Como sucedió en Bolivia, es un tema de campaña. La gente está harta, bueno, de que el balón GLP le cueste 40 soles y en la Amazonía es imposible comprar un balón, ¿no? La gente usa querosene todavía. Sabemos que la exportación a México también las regalías son mínimas, ¿no? Y para el ministro de Educación, ministro, bueno,
en la campaña también se está mencionando que sería posible usar 10 puntos del PBI para el sector de educación, ¿no? Los colegios se caen a pedazos, hay un montón de problemas. ¿Es posible realmente, más allá de esta realidad, usar 10 puntos del PBI en cuanto al Minedu? Y hay otra pregunta para usted como ministro, por último. Una pregunta. El tema de si en las universidades públicas sería posible, es un tema de campaña, que no hay examen de admisión y que todos los jóvenes libremente ingresen a las universidades públicas por el tema presupuestal. Disculpen la... Bueno, muchas gracias. En relación al trabajo con los gobiernos regionales, el gobierno de transición y emergencia, coordinamos estrechamente con ellos. De hecho, en estos días, el 19 de abril, se ha llevado a cabo una reunión ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud, donde precisamente se ha articulado la estrategia de lucha contra la pandemia y otros temas vinculados al sector salud en relación al presupuesto, en relación a la importancia de fortalecer el primer nivel de atención para reducir el ritmo de propagación de la COVID, en relación al seguimiento clínico, al seguimiento de los contactos, al fortalecimiento de la participación comunitaria, pero también ha servido esta reunión para establecer los criterios de cobertura territorial progresiva basado en indicadores de riesgo, que es lo que acabamos de comentar, para el proceso de vacunación. Estamos nosotros en un trabajo permanente. El día de ayer el presidente mismo ha estado llevando vacunas tanto a Ayacucho como a Huancavelica. El día de hoy a Piura Tumbes, la ministra de Vivienda y Construcción a Puno. Nosotros estamos permanentemente en las regiones. Ayer también la ministra de Comercio Exterior y Turismo ha estado en Iquitos. Tenemos un trabajo arduo, no lo estamos publicitando porque nuestra función es servir a la ciudadanía, no estar promocionando todo lo que hacemos, pero le agradezco su pregunta que nos permite poder comentarle a toda la ciudadanía que estamos presentes y en un trabajo articulado con las regiones. También debo decir que con algunos gobiernos regionales la colaboración es mucho más estrecha, mucho más proactiva también de parte de los gobernadores regionales que con otros, pero igual nosotros tratamos de llegar a cada rincón del país y vincularnos evidentemente con la autoridad territorial. Sobre los temas de campañas, yo les diría que en general las campañas electorales son espacios muy importantes para el fortalecimiento de la democracia porque se pueden debatir temas de importancia para el país. Nosotros, por el respeto al principio de neutralidad, no nos podemos pronunciar sobre una u otra postura, pero sí nos parece importante que la ciudadanía se informe, que la ciudadanía escuche propuestas y, ¿por qué no?, que también formule propuestas a sus candidatos y candidatas a efectos de fortalecer lo que significa una participación ciudadana efectiva y ojalá llegar muy bien informados al día de las elecciones. Gracias. Sí, complementariamente y sumándome a lo que menciona la Premier, un buen ejercicio ciudadano es tratar de colocar temas de discusión pública en el debate. Y creo que para los temas educativos todos somos absolutamente conscientes que se trata de pensar de cómo abordamos un tema tan importante como la educación de la manera más articulada posible. Y entonces cada una de las discusiones que se tienen que tener en el marco de una reforma o de un sistema que viene en marcha, porque eso ayuda a consolidar los procesos. Temas de educación superior, temas de presupuesto, temas de cobertura, temas de digitalización, temas de educación virtual, tienen que ser comprendidos y debatidos en el marco de un proceso mucho mayor de reforma. Solo quiero complementar estas ideas que, como saben, en respeto a la neutralidad no nos pronunciamos sobre algo en particular, reforzar lo que la Premier mencionaba con el tema de la relación con las regiones. Así como hemos tenido la reunión intergubernamental en salud, también la tenemos en educación, en donde también se han tomado una serie de acuerdos y decirles que
el espíritu del gobierno de transición y emergencia es efectivamente tratar de mantener las mejores relaciones posibles en cuestiones muy puntuales, y por eso termino con el tema educativo. El retorno a clases, que sabemos que es seguro, flexible, gradual y voluntario, tiene el concurso de las decisiones de todos los niveles de gobierno. No es que el Ministerio de Educación diga esta escuela puede abrirse o no, porque ese trabajo de decisión se hace también en los gobiernos regionales. Y como les dije, esa es la mejor demostración de generar autonomía en los gobiernos regionales y capacidades de decisión, cuando lo que estamos es diseñando procesos en los que todos participan en el nivel de decisión que les corresponde al gobierno nacional, al gobierno regional y a los gobiernos locales. Muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Creo que el ministro de Educación quería hacer un resumen de medidas. Sí, solamente a manera de síntesis, el cambio de los aforos para el grado de riesgo extremo, que es donde hay las modificaciones, y en general la promoción del uso de los espacios abiertos, son aforos y normas que entrarán en vigencia a partir del próximo lunes. Como saben, seguimos manteniendo las mismas provincias ubicadas en los niveles de alerta, de manera todavía continuamos con esa medida. Recordar que el Día de la Madre es un día de inmovilización social obligatoria, estricta, a nivel nacional, independientemente del nivel en que se encuentre cada una de las provincias, y volver a pedirles a todos, a todas, tener la certeza que todos los esfuerzos que podemos hacer desde el gobierno para poder atender la pandemia necesitan un socio para poder tener éxito, y ese socio es la ciudadanía, la sociedad, todos y cada uno de nosotros. En ese encuentro entre el gobierno y la ciudadanía, entre el Estado y la sociedad, es que vamos a poder combatir juntos y no separados la pandemia. Muchas gracias. Sí. Recordarles siempre que contamos con dos plataformas, una de información, pongoelhombro.gov.pe, para poder contar con información, para poder ver cuándo nos toca vacunarnos, y también una plataforma de denuncias donde podemos registrar aquellos casos de vacunación irregular, que es denuncias.servicios.gov.pe. Y a propósito de las campañas electorales, también recordar a las agrupaciones que todavía siguen en carrera que los protocolos para campañas electorales están vigentes, que por favor propicien a su respeto, que tengamos una campaña constructiva, que se eviten agravios, que se evite cualquier tipo de insultos, porque creo que es una gran oportunidad, sobre todo pensando en nuestro bicentenario, para sumar esfuerzos y construir una democracia más sólida, y ahora con el gran desafío de enfrentar la pandemia. No olvidemos que todos tenemos una tarea en ello. Las personas, los ciudadanos, ciudadanas, como ha señalado el ministro, tenemos la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a los demás. Nosotros, como autoridades, tenemos la responsabilidad de hacer que las medidas que hemos adoptado también se respeten, pero los empresarios, los trabajadores, las municipalidades, también al cumplir su rol en el respeto y cumplimiento de estas medidas, nos ayudarán a garantizar que los contagios no se reproduzcan y juntos, colectivamente, enfrentemos de manera decidida esta pandemia. Muchas gracias.